¿cómo están? Agradezco a la organización del Congreso de Pacientes Reumáticos, PANLAR, por haberme invitado en esta oportunidad para que hablamos de lo nuevo en las miopatías. Vamos a iniciar la presentación y partamos hablando sobre precisamente de saber en qué consiste, qué son las miopatías. Estas son enfermedades musculares que se producen por una alteración en la capacidad de generar una contracción muscular eficiente, que es precisamente la función del músculo, donde quiera que éste no se localice. A manera muy general, las miopatías se clasifican en hereditarias, esto es que se transmiten de los padres a los hijos con un patrón variable de herencia, y en este grupo se incluyen enfermedades como las distrofias musculares de Duchenne, la enfermedad de Pompe, que es una miopatía metabólica, y que son enfermedades de bastante baja aparición, baja frecuencia. Y otro gran grupo son las miopatías adquiridas, que pueden ser de causa inflamatoria, tóxicas o de otra causa como las endocrinológicas. Ya dijimos que son enfermedades poco habituales. Por ejemplo, las miopatías inflamatorias idiopáticas autoinmunes se presentan con una frecuencia de 1 en 100.000 personas. Las de tipo hereditario suelen partir en la niñez, los primeros síntomas, y las adquiridas pueden aparecer en la edad adulta, pero también pueden presentarse en cualquier edad. De este grupo de las miopatías adquiridas, entonces vamos a hablar un poco en qué consisten estas y nos vamos a abocar a las miopatías inflamatorias idiopáticas. Las causas de estas miopatías adquiridas pueden ser enfermedades tóxicas y metabólicas, como algunas asociadas a enfermedades endocrinas, a infecciones, a exposición a toxinas y a medicamentos como algunos que se usan para disminuir el colesterol en sangre. Existe el grupo más importante que vemos en reumatología, que son las miopatías inflamatorias, idiopáticas, que son de origen autoinmune, y esto significa que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca a los músculos, lo que da como resultado una inflamación muscular indebida. Esto es una miositis, y de ahí el nombre. Esto provoca daños en el tejido muscular y debilita, por lo tanto, su función. Y precisamente esto se expresa con los síntomas de las miopatías, que son el más importante, la debilidad progresiva de los músculos. Esto ocurre principalmente alrededor de los hombros y alrededor de los muslos de manera simétrica y se va instalando, como dice ahí, de manera progresiva en el transcurso de semanas o meses antes que la persona consulte. Esta debilidad se expresa en situaciones comunes, como al elevar los brazos, al subir escalones o como muestra la figura ahí, al intentar levantarse estando sentado, por ejemplo, de una silla, y con el transcurso de la evolución la persona empieza a necesitar apoyo para poder levantarse. Se producen también otros síntomas como rigidez, fácil fatiga muscular. Muy poco frecuente es la aparición de dolor muscular y también pueden aparecer ahogos al comer porque la persona tiene alterada su musculatura para tragar o dificultad para respirar o tos porque hay alteración de los músculos que tienen que ver con la mecánica de la respiración como el diafragma o los músculos intercostales. Para que conozcamos las enfermedades, cuáles son las que se describen en este grupo, se encuentran, por ejemplo, la dermatomiositis, la polimiositis y otros grupos como las dermatomiositis asociadas a cánceres o los síndromes de sobreposición de miositis asociados a otras enfermedades autoinmunes, como puede ser un lupus,
una esclerosis sistémica o una vasculitis. Y aquí entonces tenemos ejemplos que tanto la dermatomiositis como la polimiositis pueden presentarse a cualquier edad. En la dermatomiositis hay lesiones cutáneas características, violáceas alrededor de los párpados, en las zonas del escote y del dorso, donde hay exposición a la luz del sol, y unas pápulas en las manos con ese eritema característico, por ejemplo, en la zona de los nudillos. El diagnóstico de esta enfermedad lo realiza el médico tras una entrevista clínica que incluye los antecedentes familiares y un examen físico general y que también vaya dirigido a incluir la evaluación de la fuerza muscular. Se pueden realizar exámenes complementarios de laboratorio donde, por ejemplo, entre los exámenes generales va el diagnóstico diferencial con otras enfermedades, como vimos, de causa endocrina, también para medir el nivel de las distintas enzimas musculares y autoanticuerpos generales o específicos que se ven en estas miopatías, que les confiere tanto pronóstico como también sabemos que se asocia la presencia de algunos autoanticuerpos a compromiso en otros órganos o a condiciones particulares que vamos a ver. También de los exámenes asociados que se pueden realizar están la electromiografía, que consiste en un examen que se dibuja ahí el esquema para medir la actividad eléctrica en los músculos. Se pueden tomar muestras para biopsia, realizar resonancias nucleares magnéticas que nos permiten evaluar tanto la extensión como la severidad de la inflamación muscular y en los casos de estas miopatías hereditarias hacer estudios genéticos. ¿Cuál es el tratamiento de las miopatías inflamatorias idiopáticas? Según el tipo de enfermedad, con medicamentos, pero también va incluida la fisioterapia, puesto que la rehabilitación de la musculatura y de recuperar la autonomía en las actividades de la vida diaria es fundamental. Una vez hecho el diagnóstico específico, algunos de los medicamentos habituales para el tratamiento de estas enfermedades son, por ejemplo, los corticoides, que se usan en dosis desde un inicio que pueden ser altas. Por lo tanto, ahí, como se ha visto en otras enfermedades, hay que tener toda una serie de recomendaciones respecto a cómo llevar el uso de estos medicamentos y generalmente se asocian a medicamentos inmunosupresores que son de uso bastante frecuente en las enfermedades autoinmunes como por ejemplo el metotrexato, la azatioprina y el micofenolato. Ya revisamos que en el caso de las miopatías pueden existir compromisos extramusculares que dan cuenta también de severidad de la enfermedad, como por ejemplo se puede producir un compromiso pulmonar y en el que se puede llegar a producir inflamación del pulmón hasta cierto nivel de fibrosis con dificultad para el intercambio gaseoso y eso también determina la elección del medicamento a usar. En los casos más graves en que, por ejemplo, el paciente no puede tragar o no puede respirar bien, se requiere hospitalizar al paciente y administrar tratamientos como inmunoglobulinas intravenosas. Y dentro de las cosas novedosas, en los últimos años se ha usado terapia biológica como rituximab para tratamiento de algunas condiciones especiales de estas miopatías inflamatorias o condiciones más graves. ¿Cómo es vivir con las miopatías? Eh, es importante enseñar que estas son enfermedades crónicas, por lo tanto, hay que adoptar un estilo de vida que sea saludable, con una dieta sana y balanceada, llegar a un peso adecuado, evitar fumar. Si hay compromiso de la piel, como vimos en las dermatomiositis, no exponerse al sol de manera no protegida. Y si hay compromiso pulmonar por la miopatía, hay que evitar las infecciones respiratorias y seguir el calendario de vacunación que le recomiende el médico. Dentro de las novedades en los últimos años en las miopatías está el desarrollo de este panel de autoanticuerpos que se llama panel de miocitis, donde la identificación de algunos de estos nos permiten determinar fenotipos de pacientes con miopatía,
que tienen ciertas manifestaciones que es de interés conocer y tratar, como por ejemplo los síndromes antisintetasa, donde el compromiso pulmonar es muy importante, también ciertos subgrupos de estos pacientes donde hay asociaciones a cánceres o aquellos pacientes que tienen un grado de miopatía mucho más acentuada, más grave y que también se traducen, por ejemplo, con esta dificultad para deglutir o tragar. Eso es lo que nos permitiría, nos ayudaría mucho en la evaluación, el panel de miocitis en la evaluación de miopatía. Para concluir, las miopatías son enfermedades heterogéneas y poco frecuentes, por lo tanto es muy importante identificarlas precozmente, dado que, como lo vimos anteriormente, la debilidad muscular progresiva es el síntoma más llamativo y el dolor no es un síntoma principal o no tan importante. Las miopatías inflamatorias idiopáticas inmunomediadas han avanzado tanto en su diagnóstico como en su manejo y el tratamiento permite controlar la enfermedad a largo plazo. Muchas gracias.